Episodio 9. Consultas con Lotaire. Fase de definición, suplementación, aceite de coco, semillas de chía y mejora de circulación. Pistaraos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, te saluda una vez más Carlos Otero, alias Lotaire en redes sociales, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Fit Tarados al Aparato, tu podcast preferido sobre fitness para dummies. Aquí tratamos noticias de actualidad, consultas, artículos, entrevistas con figuras relevantes del sector y cualquier novedad sobre nutrición, entrenamiento y salud global desde una perspectiva diferente, para que aprendas y te entretengas a la vez. Y hoy te traigo pues novedades. Como verás, hoy es un episodio, un contenido nuevo, consultas con Lotaire. En él responderé a las preguntas que me habéis dejado en redes sociales. Hoy, bueno, tenemos un poquito de todo, os traigo un variado. La primera pregunta trata sobre grasa corporal para iniciar fases de volumen y definición, tanto en hombres como mujeres. Os hablo también de macros para pérdida de grasa, como calcular las cantidades de proteína, hidratos y grasas. Hablamos también de las diferencias de entrenamiento entre fase de volumen y fase de definición. Suplementación, que eso sé que a muchos os interesa, suplementación para pérdida de grasa. Tenemos otra consulta sobre aceite de coco, a raíz de una pequeña polémica que hubo hace poco, como va saliendo de vez en cuando en medios de comunicación, en un programa de televisión en el que se hablaba pestes del aceite de coco. Hablamos del Bulletproof en colación a este tema. La siguiente consulta es sobre semillas de chía. Hablamos de maneras de prepararlas, porque habría que prepararlas de esa manera y beneficios que pueden tener para nuestra alimentación. Y la siguiente también habla sobre, la siguiente consulta habla sobre suplementación para favorecer circulación sanguínea. Y para acabar os dejo una pequeña reflexión sobre un texto en el que hablamos sobre diferencias entre medicación y suplementación, para que quede clarito, ¿de acuerdo? Os recuerdo que colaboro como redactor del blog de la web de Procis y como afiliado de marca. Procis es una empresa de nutrición, suplementos, accesorios deportivos y alimentación, y que si necesitáis algún producto de su web, podéis utilizar el cupón LOTAIREFIT, que os lo dejo anotado en la descripción, y en el cuarto paso de la compra os aplicarán un 10% de descuento en toda la web. Además, con este cupón os irán añadiendo productos de regalo en función del importe. Podéis consultar los productos incluidos de la promoción activa en los stories destacados de Instagram del perfil LOTAIREFIT. Y no me enrollo más, vamos al lío. ¡Vámonos! Hola, muy buenas. Quería hacerte una consulta. Mi grasa corporal está en torno al 20%. He leído que no se debería ganar masa muscular hasta estar en torno a un 15%. Además del déficit calórico para perder grasa, entiendo que tengo que hacer ejercicio de fuerza. ¿El tipo de ejercicio es distinto si quiero perder grasa que si quisiera ganar masa muscular? Además, ¿qué suplementación sería recomendable? ¿Qué debería hacer yo según tu criterio? Muchas gracias y un saludo. Un saludo y gracias a ti por ser la primera pregunta que tenemos aquí en el podcast. Vamos por partes. Comentas el tema del porcentaje de grasa corporal para iniciar una fase de volumen. Es cierto, en hombres se suele recomendar no iniciar fase de volumen más allá de un 18% aproximadamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vamos muy pasados, si ese porcentaje es muy superior, el exceso calórico que debe tener una dieta centrada en el objetivo de ganancia de masa muscular, es más fácil que se utilice para nuestras reservas de grasa y no para construir masa muscular. El cuerpo tiende a economizar y a nivel metabólico no es lo más eficiente. Entonces, el mínimo de grasa corporal sería en torno a lo que os he comentado, un 15%. 15-10 podría ser una buena base para empezar ya a meter ahí chicha de calidad.
En las mujeres esto cambia un poquito. Las mujeres de manera natural tienden a acumular más grasa. Su cuerpo está diseñado naturalmente para concebir hijos y esto les supone pues una ventaja de cara a la procreación. Entonces estos porcentajes en ellas cambian, son un poquito más elevados. En ellas no se recomienda iniciar o continuar con una fase de volumen más allá de un 22% de grasa corporal aproximadamente. Y podrían podrían conseguir un nivel saludable y óptimo de definición muscular en torno al 18-19%. Estamos hablando siempre de generalidades, ¿eh? Comentas también, bueno, veo que tienes claro que para llevar a cabo una fase de pérdida de grasa tienes que llevar una dieta hipocalórica, consumir menos calorías de las que estás gastando. Eso veo que lo tienes claro. Yo posteriormente, una vez tengas cubierto eso, me centraría en el tema macronutrientes, cantidad de proteína, grasa y hidratos de carbono que consumir. La base está en la proteína. Se establece por norma general que en déficit calórico de 2 a 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal es más que suficiente para, cubrir nuestros requerimientos, proteger masa muscular, que siempre en fase de pérdida de grasa puede estar comprometida si recortamos mucho de este macronutriente. Luego, aparte, nos ofrecerá una saciedad a la dieta. Cuanta más proteína, pues bueno, la termogénesis inducida por la digestión pues también aumenta. Bueno, tiene una serie de beneficios y de aspectos positivos que también hay que tener en cuenta. Es posible que en alguna guía ya hayáis leído algo parecido a recomendaciones de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Esas guías están bastante desactualizadas y van enfocadas principalmente a gente sedentaria, población general que no hace nada de ejercicio. No tengáis miedo a esta cantidad de proteína, que es de lo más normal. A veces se habla o se mete miedo con el tema del daño renal, etcétera. Para que haya realmente complicaciones a nivel renal, tienen que haber consumos muy superiores a lo que estamos comentando. Una vez tengas establecida la proteína, pues bueno, ya puedes jugar un poquito más con hidratos y grasas. Según diferentes estudios, no hay una ventaja demasiado relevante entre dietas altas en grasas y bajas en carbohidratos y altas en carbohidratos y bajas en grasas. Tú verás si te interesa más un enfoque, pues a lo mejor más cetogénico, que ahora está mucho de moda, o más alto en carbohidratos. Bueno, dependerá también de tus gustos, de qué tipo de entrenamiento hagas, etcétera, etcétera. Una vez tengas tu TMB calculado, tu tasa metabólica basal, tu mantenimiento, que se puede hacer con diferentes calculadoras y tablas que tenéis en internet, te tenéis ahí por internet, información por un tubo. Una vez tengas ese mantenimiento, que ya os digo que no será nunca algo perfecto, o sea, siempre hay márgenes de errores. Lo suyo es establecer pues un punto de partida y luego con la evolución semanal pues ir ajustando. Una vez tengas tu mantenimiento, pues rebajas esas 300, 400 calorías, no mucho más, porque si no, podemos ir demasiado apretados. Establecemos las proteínas y luego con los hidratos y las grasas, pues ya jugamos un poquito más. Eso sí, en tema grasas sí que yo no bajaría de un 0,8 gramos de grasa por kilo de peso corporal. Son las que fabrican nuestras hormonas y en dietas clásicas se ha reducido mucho la grasa, incluso a cero en algunos casos, y esto puede conllevar problemas de salud importantes. Así que las grasitas, mantenérmelas ahí bien. Y en cuanto a los hidratos de carbono, esto sí que es más variable, pero estamos hablando en torno a unos 4 gramos por kilo de peso corporal. Se suele subir si hay mucho desgaste en cuanto a ejercicio físico. Está claro que no es lo mismo entrenar 45 minutos de fuerza en el gimnasio 4 veces a la semana que estar haciendo, por ejemplo, entrenando deportes de fondo, en los que las horas de entrenamiento a la semana suben mucho más. Entonces se podrían subir hasta 3 gramos más por kilo de peso, dependiendo de las horas de ejercicio. Luego se suele subir también un poquito, un 0,5 en el caso de menores de 25 años o gente muy muy delgada. Y se suele restar ese medio gramo de hidratos en gente superior a 50 años o que son obesos. Esto ya os digo que es dependiendo de las tablas que consultéis, pero ahí vendrían más o menos las medias. En cuanto a lo que comentas del entrenamiento, si hay diferencias entre entrenar para volumen o entrenar para bajar grasa.
Realmente, clásicamente se había pensado en que, bueno, ibas a entrenar para bajar grasa y tenías que realizar muchas repeticiones con muy poco peso. Y en volumen eran pocas repeticiones y mucho peso. Bueno, en realidad no hay diferencia. Necesitamos darle un estímulo, necesitamos levantar peso y necesitamos crear fatiga muscular. Entonces, realmente no hay diferencia entre entrenamientos de volumen y entrenamientos de definición. Lo que marcará la diferencia en el tema de entrenamiento, principalmente veo yo, es el tema del cardio, que evidentemente en volumen no nos es tan necesario. Yo tampoco soy partidario de eliminarlo completamente, ¿vale? Porque, bueno, a nivel cardiovascular, pues siempre nos va a ir bien darle un poquito de chicha a la patata. Pero, en definición, lógicamente, pues podremos utilizar la herramienta de cardio, pues mucho más. Cuanto más cardio metamos, pues también luego a la hora de comer también podemos ampliar la cantidad de calorías que ingerimos. Entonces podemos jugar un poquito. Hacerlo de manera progresiva es el mejor enfoque realmente. Empezar con, bueno, pues empezar con 3 sesiones semanales. Bueno, dependerá mucho de la persona. Pero siempre empezar por abajo y luego ir ajustando a medida que va pasando el tiempo. Puedes hacer sesiones de intervalos de intensidad HIIT después de los entrenos, por la mañana, por la tarde, puedes hacer cardio en ayunas, puedes hacer LIS, puedes aumentar tu NEAT, tu termogénesis en tu actividad diaria. O sea, hay muchas maneras de aumentar este gasto diario. Pero en cuanto al entrenamiento, el cardio, digamos, es la diferencia más grande que habrá en lo que es el entrenamiento en sí. Al ir más recortado también de comida, si bajas hidratos también principalmente, pues también piensa que la progresión va a ser mucho menor, por no decir nula. De hecho, si pasas de una fase de volumen a una de definición, verás que con el tiempo tus progresiones van disminuyendo. No tienes tanta fuerza, por lo tanto, el movimiento de pesos también se verá reducido. Sería conveniente focalizar la base del entrenamiento en sobrecarga progresiva, intentando limitar ejercicios de aislamiento, más que nada porque, bueno, ejercicios de aislamiento para como complementarios, como ejercicios accesorios para acabar de fatigar el músculo que estamos trabajando, bien, pero no basar el entrenamiento en ellos y olvidarnos de pesos ligeros. Mejor ejercicios compuestos y multiarticulares, en el que impliquemos varios grupos musculares a la vez. Tus amigas serán las sentadillas, press militar, peso muerto, etcétera, etcétera. Y en cuanto a tu pregunta referente al tema de suplementación, pues teniendo en cuenta que el resto de aspectos están cubiertos, pues te diría que, bueno, proteína de suero para mí es un básico. De hecho, ya sabéis que yo no lo considero suplementación, yo lo considero alimentación pura y dura. Es un suplemento que realmente tiene cabida en cualquier tipo de dieta o de fase en la que nos encontremos. Es una herramienta fácil de utilizar para llegar a nuestros requerimientos de proteína. Es un gusto tomársela, si escoges la adecuada, la que te gusta, porque a veces hacemos experimentos y la liamos. Tienes en el mercado marcas de calidad y de diferentes orígenes, ya sea proteína de suero, como de huevo, como vegetal, etcétera, etcétera, de animal. O sea que tienes un amplio abanico de posibilidades. La puedes tomar por la mañana, después de entrenar. Para mí es el momento ideal, pero bueno, la puedes tomar como tentempié. Al ser proteína nos ayudará a hacer la dieta más saciante. Y si tienes que escoger una, bueno, la gente se suele enfocar a proteínas limpias, que le llaman, bajas en grasa y azúcar, buscando 0 gramos a los 100. Yo realmente no me comería mucho la cabeza con esto. Con un concentrado de proteína de suero, realmente vas que chutas, porque la diferencia de gramos es insignificante. Y esa diferencia luego con la dieta lo puedes compensar sin ningún tipo de problema. Yo me enfocaría más principalmente en que fuera una proteína que me gustara, que me sentara bien al estómago y que tuviera calidad y fuera económica. No me comería mucho más la cabeza. Otro suplemento básico para quema de grasas podríamos considerarlo la cafeína. Es otro de los suplementos todoterreno que sirven prácticamente para todo. Si te fijas en suplementación, te darás cuenta que uno de los principales ingredientes que hay en la mayoría de ellos es la cafeína, como estimulante. La podemos utilizar en los entrenos, 45 minutos antes del entreno, ya que ayuda a la liberación de ciertas hormonas como son la dopamina o la adrenalina, que aumentarán el gasto del sistema nervioso central, aumentarán las pulsaciones y harán un entreno, nos ayudará a hacer un entreno mucho más potente.
pero a lo largo del día pues también se pueden ir haciendo tomas de cafeína para elevar ese sistema nervioso central y aumentar también la oxidación de grasas. Con este suplemento, como con todos, deberíamos fijarnos en la dosis para no pasarnos. ¿Qué problema hay? Primero, dependiendo a las horas a las que consumamos cafeína, podemos encontrarnos que nos fastidia el sueño. De eso ya os hablé en el primer episodio del podcast. Así que si queréis, podéis echarle un ojillo. Un ojillo no, un oído en todo caso. Las dosis serían de 3 a 6 miligramos por kilo de peso aproximadamente. Una persona de unos 70 kilos se movería en dosis de 200, 400 miligramos de cafeína. Eso, pues bueno, podéis elegir si tomar café, que es mucho más que cafeína, o adquirirla en comprimidos, que siempre es mucho más práctico y mucho más fácil de dosificar. Yo no tomaría cafeína 6 horas antes de irme a dormir. Hay gente que, dice que se la toma y que no tiene ningún problema para dormir, pero pensad que también nos afecta al descanso. Podéis dormir, pero no descansar. Pensad también en hacer fases de descarga, no hagáis tomas continuas de varios meses seguidos, porque evidentemente adquiriréis una tolerancia con la que tendréis que poco a poco ir subiendo dosis, y el problema que tiene la cafeína es que también acaba estresando el sistema nervioso central. Tampoco se le puede hacer una demanda continua por un largo periodo, porque acabará produciendo incluso el efecto contrario. Puede acabar subiendo cortisol, que ya sabéis que el cortisol es muy amigo del catabolismo y nos puede fastidiar. Otro suplemento que puedes mirar es el té verde. El problema con el té verde es que aquí la gente se toma tazas pensándose que eso será algo relevante en lo que es el objetivo de pérdida de grasa. En parte es cierto, ¿vale? El té afecta por diferentes vías. Por la vía de la oxidación de grasa, mejora la absorción de nutrientes y también puede ayudar a disminuir el apetito. ¿Qué pasa? Que dentro del té verde están ciertos compuestos, ciertas catequinas, que son las responsables, las interesantes en este tema. La principal en tazas de té verde se puede encontrar de manera muy, muy pobre. Deberíamos consumir muchas tazas a lo largo del día para tener un efecto realmente interesante, o al menos eso es lo que han reportado ciertos estudios. Por lo tanto, en este suplemento sí que lo interesante sería que si te lo tomas para tema de pérdida de grasa, te tomaras extractos de té verde que vienen en suplementación. De todas maneras, pues puedes tomar té perfectamente, mal no te va a ir, todo lo contrario, todo lo que sea hidratarse va a ser positivo, pero de la misma manera que te digo que el café no es solo cafeína, pues el té no es solo catequinas, tiene otros compuestos que nos pueden ser interesantes. Luego también podemos comentar, por ejemplo, la yohimbina, que se ha puesto de moda este año, ha salido a la palestra por un montón de sitios. Lo cierto es que no hay... es un suplemento relativamente nuevo, no ha salido a la palestra hasta hace relativamente poco. Es un compuesto que se extrae de la corteza de un árbol. La yohimbina bloquea ciertos receptores que favorecen la acción de catecolaminas. Las catecolaminas son unas hormonas que se segregan en la glándula suprarrenal. Estas, una de sus funciones es intervenir en la fase de quema de grasa corporal. Hay estudios prometedores. El problema que veo yo es que hay que controlar mucho la dosis. Yo, no la he probado, ya os lo digo ahora. Hay que controlar mucho la dosis porque lo que sí que reportan efectos secundarios bastante feos. Taquicardias, aumento de presión arterial, puede dar ciertos ataques de ansiedad. No es algo no es un suplemento que yo recomiende. Si queréis investigar por vuestra cuenta, pues ahí tenéis la información como siempre. Yo os la ofrezco, pero en algunos países se ha prohibido. No es difícil de encontrar, como siempre, pero pues ahí lo tenéis para bichear. Después tienes otro tipo de suplementos como el aceite MCT, triglicéridos de cadena media, que en el contexto de una dieta cetogénica pues te pueden ser de interés. Otros como el CLA, que aunque es un poco controvertido el tema, pues tampoco está mal que le eches un vistazo a ver si te interesan en tu contexto. Otros como Garcina Camboya, que también estaría involucrada en el almacenamiento de grasa corporal a partir del bloqueo de la absorción de carbohidratos. En fin, hay
productos que, si te fijas, ya llevan un combo de muchos de los ingredientes que comentamos. Extracto de café verde, ciertos bloqueadores de hidratos o de grasas como la alubia blanca. O sea, si te pones a mirar, no acabas. Pero no voy a tampoco a darle muchas vueltas más al tema porque quizás estoy extendiéndome. Bueno, se nota que me mola el rollo de la suplementación, pero creo que es extenderse demasiado en un aspecto que no aportará seguramente ni un 5% de todo el resultado final. Yo aquí os he dejado la información y ya por vuestra cuenta hay información por un tubo, como os he comentado, y ya está. A ver, hace unos días hicieron un programa aquí en España de investigación, que no sé en qué canal fue, seguramente en La Sexta, que dijeron que el aceite de coco era malo y tal, y pusieron referencias sobre un chaval que se tomaba por las mañanas con el café, creo que una cuchara de aceite de coco y tal, y que tenía muchas grasas saturadas, y bueno, que dijeron que era malísimo. Y tengo la duda de si es verdad o no, porque han vendido mucho de que es buenísimo para todo, que es, vamos, lo mejorcito como el aceite de oliva, y eso, que me dejó en duda. Bueno, voy a intentar, me acabo de dar cuenta que la primera pregunta me he pasado casi un cuarto de hora con ella. Voy a intentar ir más al grano porque si no esto se puede hacer un poquito pesadete. A ver, en el tema este de lo que comentaste, sí creo que fue 4 la que hizo el programa este hace unas semanas. No lo sé seguro, pero bueno, de todas maneras, como siempre os digo, la televisión por norma general no es una buena fuente de información general a todos los niveles. Pero cuando hablamos de tema nutrición, aún menos. Entonces, siempre os digo lo mismo. Televisión, ojito. Y si queréis una opinión más formada sobre el tema, podéis escuchar también el episodio número 2, que entrevistamos a Alberto Oliveras, que es experto en nutrición y también en medios de comunicación. El café que comentas es el conocido Bulletproof. Es café al que se le añade, pues en este caso en el programa le añadía aceite de coco, pero bueno, se le puede añadir otro tipo de aceites, mantequilla, etcétera, etcétera. Es un café interesante, sobre todo para gente que tiene dietas altas en grasas. Aporta mucha energía, pero bueno, también tiene sus, bueno, no contras, pero digamos que como todo tiene ventajas y otras desventajas que también hay que tener en cuenta. Tampoco aporta demasiados nutrientes, entonces bueno, hay que valorar el interés de cada uno en tomar ese tipo de cafés. Está rico, eso sí, aporta energía rápida y es perfectamente saludable. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que cada cierto tiempo pues surgen noticias alarmistas o ciertos científicos que en ciertos sitios pues sueltan el titular y crean un poquito de alarma social. Al aceite de coco clásicamente se le ha acusado de ser perjudicial para la salud por, entre otros argumentos, pues porque es muy alto en grasa saturada. Si veis la información nutricional de cualquier aceite de coco, veréis que prácticamente en 90-95% de su composición es aceite graso saturado. Y como siempre nos han dicho que la grasa saturada es mala, pues nos volvemos locos. Y nada más lejos de la realidad. ¿Sois conscientes de que la leche materna es altísima en grasa saturada? ¿No os hace pensar eso, que quizá el problema no es centrarnos en los nutrientes, en echarle la culpa a ciertos nutrientes, sino en preocuparnos de cuál es el alimento que los alberga? En este caso, el aceite de coco es consumido por culturas y por sociedades asiáticas, por ejemplo, o de otros sitios del mundo, y no tienen una prevalencia superior a enfermedades coronarias o cardiovasculares más altas que las que podemos tener aquí. Entonces no tiene sentido echarle la culpa al aceite de coco de un mayor riesgo cardiovascular, porque no es así. La principal diferencia de aceite de coco con otros tipos de aceites grasos, como en este caso el aceite de palma, al que se le ha comparado muchas veces y al que sí que habría que prestar atención en limitar, es su composición en ácidos grasos de cadena media. El aceite de palma es rico en ácidos grasos de cadena larga y el de coco es en ácidos grasos de cadena media. Cambia totalmente su composición. No es extraño, de todas maneras, que a día de hoy aún haya gente que demonice aceite de coco, cuando en muchas universidades, aún en las carreras, en los apuntes, aún te encuentras mensajes como el que hemos comentado, de que el aceite de coco eleva el riesgo cardiovascular. Pero bueno, lo suyo es
mirar la evidencia que hay hoy en día y darse cuenta de que esto ahora mismo no es así. Bueno, ahora mismo ni antes. Lo que pasa es que en temas nutricionales, el aceite de coco es un ejemplo claro, tendemos a polarizar tanto las bondades como las desventajas de todos los alimentos. Y en este caso, pues se ve claro. El aceite de coco es rico en ácido láurico, en ácido caprílico, es muy interesante, tiene beneficios a nivel de piel, a nivel microbiano, es un antifúngido, proporciona un tipo de energía que no hace falta que pase por el sistema linfático, por lo tanto se obtiene energía de él muy rápidamente, la digestión y la asimilación es rapidísima. Tiene un montón de beneficios, pero eso no significa que sea milagroso ni significa que vaya a ser superior a el venerado aceite de oliva virgen extra que tenemos aquí en este país. Yo personalmente, lo he dicho ya en más de una ocasión, yo utilizo aceite de coco para cocinar. Se transatura más tarde, aguanta mejor la temperatura, pero bueno, tampoco es algo que remarcar porque yo tampoco cocino a altas temperaturas, pero bueno, utilizo el crudo para las tostadas, para ensalada, para lo que sea, utilizo el de oliva. La diferencia de precio también es bastante alta, el de coco, bueno, no es tan sostenible, no lo tenemos tan cerca, es mucho más caro, pero bueno, por la cantidad que yo utilizo, pues para mí tampoco me resulta un problema. Así que sin más, si te interesa utilizarlo sin ningún tipo de problema, eso sí, mira que sea a aceite de coco virgen. Con esto nos aseguramos de que no es hidrogenado, que sería el que sí que habría que evitar. El aceite de oliva virgen extra es posible que te lo encuentres en algún supermercado, pero bueno, por curiosidad, esta denominación es totalmente comercial, ya que el extra solo le pertenece a nuestro aceite de oliva virgen extra, pero en este caso, pues eso, mirando que sea oliva virgen, vas que vuelas. Buenas noches, Lotaire. Mi pregunta era en referencia a las semillas de chía. ¿Estas se podrían tomar directamente solas, como trituradas en un yogur, o es necesario remojarlas? Si es así, ¿cuántas horas precisarían? Y en caso de remojarlas, ¿se podría ingerir esa agua o habría que desecharla? Gracias. Gracias a ti. Esta es una pregunta bastante común. La gente, cuando se dice la gente, parece que estás hablando ahí, la gentuza. No, hay ciertas personas ciertos individuos, ciertos personajes, bueno, ya paro. Hay personas que utilizan las semillas de chía de manera incorrecta. Bueno, incorrecta. A ver, que no se aprovechan de sus propiedades o de todos sus nutrientes. ¿Por qué? Porque las consumen directamente, tal y como salen de la bolsa, pues ¡pam! Directo al gaznate. O las utilizan en ensaladas, espolvorean ciertos productos o las meten en el yogur, como has comentado, y no disfrutan de sus nutrientes. ¿Qué pasa con las semillas? Con las semillas de chía y con todas las semillas en general. No están hechas para que nos aprovechemos de ellas. Ellas lo que quieren es meterse dentro del huésped, del animal, en este caso de nosotros, y pasar por nuestro tracto digestivo y ser expulsadas mediante nuestras heces por el campo para polonizar, bueno, no es la palabra, para crear otras plantas en otros lares. Es por eso que lo que se suele recomendar es, como se dice por ahí, activarlas, ya sea mediante trituración para desactivar sus antinutrientes, esa capa protectora exterior que impide que podamos asimilarlas bien, o en el caso que comentas tú, someterlas a remojo. Hay ciertas variedades de chía, depende de dónde busquen la información, dicen que con 15 minutos ya tendría suficiente para que se hinchara, demasiado poco. Como mínimo 3-6 horas sería un buen periodo para poder aprovecharse de ellas. Si las dejas la noche anterior, pues perfecto. Puedes utilizar una cucharada de semillas por 4 partes de agua, o de bebida vegetal, de zumo, lo que utilices para consumirlas, y luego utilizarlas en tus recetas o en tus platos.
en el tema del líquido, si hay que desecharlo. Si pudieras desecharlo, pues mejor que mejor. El problema que hay es que se suele realizar se suele formar una gelatina que, bueno, yo no tengo ningún problema en tomármelas, me gusta incluso la textura que se crea, así que no habría problema. A quien le esté picando ahora el gusanillo por el tema de consumir semillas de chía y no las conozca demasiado, pues bueno, que sepa que son muy altas en nutrientes, en vitaminas y minerales, en antioxidantes, en omega 3, más alta que otro tipo de semillas que nos podamos encontrar por ahí. Muy altas en fibra, esto nos puede interesar o no, dependiendo del tipo de dieta que llevemos. Y bueno, también saber que tienen mucho calcio, más calcio que la leche, en este caso, como curiosidad. Tampoco vais a meteros 1 kilo de chía, pero bueno, viene bien saberlo, es culturilla. Buenas, Filtrao, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, te quería comentar una duda porque me han recetado anticoagulantes para un problema de circulación leve. Como sé que tuviste problemas coagulantes con el tema de la pierna y eso, te quería preguntar para ver si sabías de algún suplemento para sustituir y favorecer la circulación y no tener que medicarme con una sustancia extraña y yo creo que innecesaria al ser un problema leve. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. A ver, antes de nada habría que saber lo que entendemos por problema leve de circulación. También el tipo de anticoagulante que te han recetado. Lo que pasa es que en cuanto a lo que comentas sobre que no consideras necesario o que crees que no es necesario tomar medicación porque bueno es una sustancia extraña. A ver, si te suplementas, has de pensar que puedes estar suplementándote con otra sustancia igualmente extraña. Yo te puedo aquí recomendar suplementos como el ginkgo biloba, como el jengibre, como la curcumina, como el omega 3, que tienen probados efectos anticoagulantes. Lo que pasa es que habría que saber cuál es el problema específico, la dosis, y en todo caso ha de ser el especialista, el médico sanitario, el hematólogo, que es el verdadero experto en el tema, el que evalúe tu situación y que en todo caso pues que vea conveniente cambiar la medicación que te haya pautado por esta suplementación. Que ya de entrada te digo que yo el trato que he tenido con hematólogos son un poco reacios, pero principalmente porque no están muy al día o porque ellos trabajan A ver, no están muy al día. Cuidado que aquí estas cosas las escucha gente que luego me ven por la calle y me quieren apuñalar. Vamos a ver. Que en todo lo que son suplementos, pues los efectos que pueden tener están menos estudiados que mucha de la medicación tradicional que se está pautando. Entonces es complicado que vayas a encontrar a un hematólogo que te diga no te tomes el anticoagulante y tómate jengibre o tómate 2 cápsulas de ginkgo biloba, etcétera. Entonces yo tuve una TPP, una trombosis venosa profunda, que es un problema vascular grave. O sea, como se te vaya el coágulo al pulmón o a la cabeza, estás listo. En el mejor de los casos te mueres, en el peor pues te quedas tonto en una silla. Entonces, ojito que los problemas vasculares y los problemas circulatorios hay que mirarlos con mucho cariño. No es lo mismo que tengas un problema vascular leve a que tengas a lo mejor un déficit de antitrombina 3 que se encarga de la coagulación sanguínea. Entonces, es un tema delicado porque hay que mirar mucho el tema dosis, hay que personalizar mucho y el tema de la coagulación sanguínea, si nos pasamos, puede dar problemas y si nos quedamos cortos, pues también. Si tenemos un exceso de coagulación y sufrimos algún golpe, algún hematoma, pues puede pasar, bueno, podemos tener resultados leves como un moratón, a tener una hemorragia interna. Entonces, ojito. Y lo contrario, si tenemos problemas de coagulación o coagulamos bien, pues pueden formar trombos que luego viajen por el torrente sanguíneo y taponen algún órgano. Ojito. Hoy hay anticoagulantes muy avanzados. Está el Xarelto, que es el nombre comercial. No tiene nada que ver con el típico Sintrón.
Pero en todo caso, es lo que te digo, deberías comentarlo con el profesional y ver a qué negocio llegáis. Para el tema circulatorio, bueno, yo te podría aconsejar sobre todo aumentar hidratación, ingesta de líquidos, que eso siempre es importante para una correcta circulación. Y la actividad, intentar no estar de pie estático mucho rato, ni sentado mucho rato. Realizar ejercicios de movilidad, por ejemplo, si trabajas en una oficina y estás muchas horas sentado. Hablé el otro día sobre relojes, los típicos relojes que te miden la actividad, el pulsómetro, etcétera, con avisadores de sedentarismo para, bueno, cuando estés un poquito paradito en algún lado, pues que te vibre y te avise de que te tengas que mover. Y bueno, todos estos detallitos pues mejoran circulación. Y para finalizar, me gustaría compartir con vosotros, leeros textualmente un fragmento que escribió la doctora Paloma Pérez del Pozo, es una médico especialista de Madrid, en el que hablaba sobre la diferencia entre medicación y suplementación. Que creo que para este caso en concreto, por lo que has comentado, de que a veces no te fías de la medicación y que confiarías en todo caso pues en suplementación, pues para que veáis un poco la diferencia que a veces parece que queda un poco como diluida. A ver, abro cita. Un medicamento es una molécula específica utilizada para dar una orden concreta al organismo frente a un síntoma o conjunto de síntomas. Se trata de una molécula aislada que ha sido estudiada y purificada para actuar sobre una circunstancia orgánica concreta, que puede ser la causa de la enfermedad, por ejemplo un germen, o de la sintomatología y sus características. Son sustancias necesarias para curar, prevenir y mantener las funciones fisiológicas de nuestro organismo. Estas moléculas son ampliamente estudiadas en ensayos clínicos para probar su eficacia, efectividad y efectos secundarios. Normalmente son de síntesis química, aunque muchos principios activos pueden partir del empleo de sustancias naturales. Son fabricados en laboratorios mediante procedimientos químicos y luego se someten durante un periodo a ensayos clínicos para probar su eficacia y conocer sus efectos a largo plazo. Los suplementos son nutrientes que normalmente se encuentran en los alimentos, vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, ácidos grasos esenciales, que se obtienen por medios naturales o por imitación sintética de sus moléculas y que no tienen un efecto curativo en el organismo, sino que, en negrita esto, sino que sus funciones son las de regularlo, reequilibrarlo y protegerlo. Se les considera catalizadores enzimáticos de las funciones orgánicas o biocatalizadores y cofactores. Pero nunca podrán sustituir el efecto de un medicamento, puesto que su vía de actuación en el organismo y el origen de unas moléculas y otras son distintas, al igual que sus objetivos en el organismo. No obstante, cabe reconocer que muchos nutrientes pueden tener también la consideración de medicamento, como es el caso del hierro empleado para tratar las anemias ferropénicas. Vale, me apetecía dejar esto claro porque a veces, igual que pasa con el aceite de coco, demonizamos a los medicamentos y a la medicina general y nos lanzamos con los brazos abiertos a suplementación cuando esta puede acarrear también riesgos. Entonces, pues bueno, no polaricemos tampoco estas cosas y en todo caso intentemos buscar siempre a especialistas que estén actualizados, que estén formados y, oye, en mi caso, yo busqué una segunda opinión. Estamos en un país en el que tenemos alternativas. Si no te fías de algo o no lo ves claro, pues oye, preguntar es gratis. O prácticamente gratis. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el primer Consultas con Lotaere. Espero que os haya gustado el formato. Si es así, pues bueno, pues comentármelo y haré más en el futuro. Tengo unas cuantas preguntas en la recámara que seguramente utilizaré más adelante, pero sabéis que me podéis enviar mensajes de audio a través directamente de, por ejemplo, de mi perfil de Instagram. Ahora en los mensajes privados se puede dejar notas de audio. Pues dejáis la nota de audio ahí, yo os lo agradezco porque me ayudáis a crear contenido aquí para el podcast. Y ya está, sí, salimos beneficiados todos, ¿de acuerdo? Bueno, tienes la opción de suscribirte si te ha gustado, si no estás suscrito ya, que espero que sí. Así te llegarán los avisos de nuevos episodios y no te perderás ninguno. Te agradecería también que me dejaras un corazoncito, estrellitas o lo que sea que te esté pidiendo la plataforma de escucha. A mí la verdad es que me echas una mano.
Y si tienes que dejarme algún comentario positivo o negativo, pues también será bienvenido. Todo lo que sea para mejorar contenido, genial. Te recuerdo que si quieres ponerte en contacto conmigo, aparte de lo que te he comentado de Instagram, puedes escribirme aquí mismo, contesto todos los mensajes, o al mail lotairefit@gmail.com. Y para acabar, recordate que aunque el buen contenido no hace falta pedir que se comparta, si lo haces podremos llegar a más personas y así aumentar esta comunidad de Fittaraos. Sin más, recibe un cordial saludo y hasta pronto.